Muy buenos días, amados hermanos. Qué alegría que podamos encontrarnos en esta nueva mañana y estar juntos frente a la palabra de Dios. Ya estamos viernes, fin de semana, pero que podamos seguir fieles en nuestra comunión diaria con el Señor Jesucristo, allí frente a su palabra. Estamos en nuestro devocional diario el día de hoy, pues en la porción del capítulo 15 del Evangelio según San Marcos, desde el versículo 39 hasta el versículo 47. De esta porción me gustaría compartir con usted tres ejemplos interesantes. El primer ejemplo va a ser un ejemplo de confesión, es el ejemplo de un militar. El segundo ejemplo va a ser un ejemplo de coraje, el ejemplo de un miembro del concilio. El tercer ejemplo va a ser un ejemplo de compromiso, el ejemplo de las mujeres. Vamos a ver el primer ejemplo, el ejemplo de confesión, que va a ser el ejemplo de un militar. En el versículo 39, dice de la siguiente manera: y el centurión, que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Acá vemos un ejemplo de confesión, que es el ejemplo de un militar, ¿no? Este soldado. Qué interesante este ejemplo, porque este es un militar, un hombre de guerra, un hombre que no se intimida ante nada, que ha enfrentado durísimas batallas. Y allí él está ahora, en medio de sus compañeros militares, también observado por gente civil, e incluso observado por sus autoridades militares, sus autoridades superiores que están allí. Pero en ese momento a él no le importó nada, no le importó nadie. Es como que él estaba solo. Ese momento que él estaba viviendo, esa escena que había presenciado, cómo había expirado el Señor Jesucristo, que había entregado su espíritu, que había dicho: Padre, en tus manos te encomiendo a ti mi espíritu. Y entonces expiró. Esa muerte fue una muerte diferente a las que él había visto. Él, siendo un hombre de guerra, este centurión, seguramente habrá visto morir a muchos compañeros suyos en batalla, habrá dado muerte a muchos enemigos, habrá visto muchas muertes horrendas, pero una muerte como esta jamás, como la muerte del Hijo de Dios, jamás. Esto lo va a impresionar tanto que no va a poder, él no puede evitar confesar allí delante de todo el mundo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Qué interesante ese ejemplo, ¿eh? Y usted, mi amado amigo, ¿ha confesado que Jesucristo es el Hijo de Dios? Porque es allí donde empieza una relación real con Jesucristo, reconociendo que Él es el Hijo de Dios, que vino a este mundo a dar su vida por nosotros, los pecadores. ¿Okay? El segundo ejemplo es un ejemplo de coraje, el ejemplo de un miembro del concilio. Vamos allí al versículo 43, en adelante hasta el versículo 47. Desde el 42, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Acá nos encontramos con un interesante ejemplo de coraje. Es el ejemplo del miembro del concilio, José de Arimatea, uno que había sido discípulo secreto del Señor Jesucristo, quizás por temor, quizás por vergüenza, había sido un discípulo tierno en su fe, tierno en su crecimiento espiritual, y entonces quizás por miedo a ser expulsado del concilio, por miedo a ser criticado, de ser señalado, de ser separado del grupo, no se identificaba con el Señor Jesucristo. Pero algo va a ocurrir en su vida, algo va a ocurrir en su interior, en su corazón, que va a fortalecer su fe y lo va a convertir en un hombre de coraje, en un hombre de valor, que se va a atrever a ir allí delante del gobernador romano y osadamente va a pedir el cuerpo del Señor Jesucristo. Esto lo va a sorprender allí a Poncio Pilato, que tan pronto haya muerto, pero se va a cerciorar, va a pedir que un centurión, un hombre militar, un hombre que ha matado a tanta gente, que ha ejecutado a tantos criminales, que sabe bien cuando un hombre ha sido ejecutado, va y verifica que realmente el Señor Jesucristo había muerto.
Esto tumba por el piso esa falsa teoría de que Jesucristo en realidad no estaba muerto, sino que solo se había desmayado. No, porque si alguien sabía que es una persona que realmente esté muerta, es un centurión romano, uno que está acostumbrado a matar gente y a ver cadáveres por allí, a reconocer los cadáveres. De hecho, en este pasaje, cuando se acerca José de Arimatea ante Pilato y le pide el cuerpo, esta palabra cuerpo es totalmente diferente a la que aparece después en el versículo 43 cuando dice que Poncio Pilato le entrega, ya no dice el cuerpo, dice el cadáver. Entrega el cadáver. Pero me quedo con este ejemplo maravilloso, un ejemplo de coraje de este hombre, que antes había sido un tímido discípulo, un tímido seguidor de Jesucristo, ahora era un hombre de valor. Qué interesante este ejemplo aquí de José de Arimatea. Y usted, mi amado hermano, ¿cómo está en su fe? ¿Usted también delante de otros cristianos puede ser un gran ejemplo de coraje o todavía está con timidez, todavía está allí medio asustado? Yo espero que el ejemplo de José de Arimatea lo anime a usted, me anime a mí, a que cada día podamos tener valor, el coraje de presentarnos como hijos de Dios, como seguidores de Jesucristo, discípulos de Cristo, sin temor, sin miedo, sin vergüenza. ¿Okay? El tercer ejemplo va a ser un ejemplo de compromiso, es el ejemplo de las mujeres. Versículo 40 y versículo 41 y 47 dicen de la siguiente manera: también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Verso 47, y María Magdalena y María, madre de José, miraban donde le ponían. Qué maravilloso ejemplo el de las mujeres, un ejemplo de compromiso. Estas mujeres habían sido las últimas en quedarse allí al pie de la cruz, pero van a ser también las primeras en ir al sepulcro. Todos los demás ya se habían ido, pero ellas quedaron allí hasta el final al pie de la cruz. Y después nadie se atrevía, ninguno de los discípulos se atrevía a salir del lugar donde estaban escondidos para ir a la tumba, pero las mujeres fueron las primeras. Qué interesante ejemplo de compromiso. Fieles a su amado Salvador, a su amado Señor Jesucristo. Estuvieron allí siempre, las primeras y las últimas. ¿Sabe, mi amado hermano? Hay una estadística que dice que son mayormente las mujeres las que están involucradas en la obra de Dios, las que están comprometidas en la obra de Dios, las que van a las misiones, las que están dispuestas a dejarlo todo por ir a las misiones. ¿Y los hombres? ¿Dónde están los hombres? Que el ejemplo de estas mujeres nos desafíe a usted y a mí cada día a estar comprometidos con el llamado que el Señor Jesucristo nos ha hecho, la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, mi amado hermano, que estos ejemplos nos desafíen a nosotros también, a confesar que Jesucristo es verdaderamente el Hijo de Dios, a tener coraje y valor para identificarnos con Cristo y a estar comprometidos con la obra misionera, la obra a la que Dios nos ha llamado que hagamos. Ok, mi amado hermano, le envío un fuerte abrazo. Dios me lo bendiga. El desafío para el día de hoy es: en la cruz Cristo derrotó a Satanás. Hebreos 2:14. Allí Él también llevó el pecado de todos nosotros. 2 Corintios 5:21. Muchos lo vieron y se convencieron de su verdadera identidad. Allí Él te abrió el camino de la salvación. Como el centurión y las dos mujeres, darás el testimonio de este Jesús que ha comprado para ti la salvación y una nueva vida en Él. Recuerda responder la pregunta del día de hoy.